Vamos a hablar un poco de los ETFs en los cuales se pueden invertir. Por ejemplo, el ETF de renta variable internacional. Hay una empresa, un fondo que se llama Vanguard. Vanguard me gusta muchísimo porque tiene en sus fondos una coherencia. Hay fondos que realmente no tienen ninguna lógica. Hay unos ETFs, por ejemplo, hace poco estaba viendo un ETF de industria espacial y me puse a mirar qué empresas estaban o a qué empresas estaban invirtiendo ellos o estaban incluyendo en este ETF. Y pues estaban incluyendo, aparte de 3 o 4 empresas que sí tenían que ver con el ramo de la industria aeroespacial, como son Astra, como son Boeing y varias empresas más. El resto es lo que yo llamo un relleno, porque estaba Netflix, estaba Caterpillar. Entonces, ahí dices, no tiene lógica para mí que un fondo que esté dedicado a la industria aeroespacial tenga a Netflix y Caterpillar dentro de ese mismo. No me imagino a un astronauta viendo una película de Netflix mientras maneja una máquina Caterpillar en la luna. Entonces, no tienen lógica, no tienen sentido. Entonces, es importante que por eso miren en qué está invirtiendo ese ETF para que haya una lógica y una coherencia. Vanguard es uno de ellos, ofrece una coherencia y una lógica en las inversiones que se hacen. Entonces, estos ETFs de stocks internacionales como el BXUS, el BEU, ofrecen una buena opción de inversiones. Los mercados emergentes, otro ETF. Hay 2 que me gusta invertir, el BWO y el BEA. Son fondos que durante el tiempo han ofrecido una muy buena rentabilidad, por lo tanto vale la pena verlos. El ETF de bonos intermedios, hay varios también, estos no son de Vanguard. Yo estos los he buscado y he analizado como su comportamiento en el tiempo y me han gustado un poco. Ahorita vemos un par de gráficos para que ustedes vean. Rates, hay el de Vanguard también me gusta mucho, el BNQ, está el USRT, también es un rate muy interesante, invierten en propiedad raíz comercial. Y un ETF TIPS, este se llama Eyeball. Eyeball es uno de los mejores que he visto por el comportamiento y la rentabilidad en función del tiempo. Aquí vamos a ver un comparativo del rendimiento en el tiempo del portafolio de David Swensen. ¿Cuál es el punto de referencia que usamos los inversionistas para comparar nuestros portafolios y ver qué rendimiento han tenido o qué performance han tenido? Es el S&P 500. El S&P 500 es un punto de referencia muy interesante. El S&P 500 es un índice que evalúa e incluye las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. En estas empresas están Caterpillar, Boeing, American Express, muchas de las grandes empresas, Walmart, muchas de las grandes empresas de Estados Unidos se encuentran acá. Entonces, es un índice que evalúa el performance económico y es un punto muy bueno de referencia porque al ser las 500 empresas más grandes e importantes de Estados Unidos, son las que tienen un motor económico en el país. Entonces, digamos que lo que pasa con estas empresas pueden reflejar de una manera muy clara lo que está pasando en la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, es un buen punto de referencia. Entonces, nosotros los inversionistas utilizamos el S&P 500 como punto de referencia para comparar el performance de nuestros portafolios. Entonces, si vemos en la línea naranja, nos habla de el portafolio, el rendimiento del índice S&P 500 desde 1998 hasta el 2020. ¿Okay? Si analizamos el portafolio de David Swensen con todos los instrumentos activos en la diapositiva pasada que acabamos de analizar, podemos ver que el rendimiento es muy parecido e incluso superior al S&P 500. Entonces, dicho esto, significa que ese portafolio tiene muchísimo sentido
a la hora de hacer inversiones. Ofrece una rentabilidad similar o mayor que la que ofrece el S&P 500 y aparte te está ofreciendo una gran estabilidad y un nivel de riesgo muy moderado. Ahora vamos a hablar un poco de mi portafolio personal y cómo yo adapté el portafolio de Swensen a mis propias estrategias de inversión. Por eso les decía en un principio, no tiene que ser así. Y no significa que lo que yo les voy a enseñar en este momento tenga que ser así. A mí me ha funcionado de esta manera. Por lo tanto, me gustaría compartirlo para que ustedes vean y tengan un criterio a la hora de desarrollar su propio portafolio de inversión. En mi portafolio de inversión yo decidí incluir una de las franjas más grandes que tengo, que es los emprendimientos. Los emprendimientos son una inversión. Cuando tú tomas dinero que tengas ahorrado, que prestaste, o que te dio un inversionista, lo que sea, y tomas ese dinero y creas un emprendimiento, creas una empresa, estás haciendo una inversión en tu propia empresa. Es como si estuvieras comprando el 100% de las acciones de tu empresa. Entonces, vale la pena clasificarlo como una inversión. Yo lo pongo acá porque es la mayor parte de mis inversiones están en emprendimientos. Yo tengo un par de empresas. Entonces, de ellas es que yo recibo el dinero con el que vivo, ¿no? No son ingresos activos porque no estoy trabajando de lleno en las empresas, son ingresos pasivos porque ya las empresas funcionan solas y yo puedo dedicarme a otras cosas, pero sí dentro de mi portafolio es la mayor parte. Entonces, pudiéramos decir que tengo el 82% de los tomates en una sola canasta, pero hay que incluirlo porque hacen parte de tu inversión. Recordemos cuando esto se vuelve un activo. Un activo se vuelve cuando tú lo puedes convertir en dinero, o sea, que lo puedes vender. Yo puedo decir, mañana vendo mis empresas, mis emprendimientos y obtengo un dinero. Ese dinero representa el 82% de todas mis inversiones. ¿Ok? Entonces es importante incluirlo. Si tienes un negocio, por pequeño que sea, y has comprado cosas para vender, tienes inventario, eso es un emprendimiento en el cual has invertido y esa inversión es tu dinero que está puesto ahí, en el cual esperas que tenga una ganancia. Por lo tanto, tiene que estar considerado dentro de tu portafolio de inversiones. ¿Para qué? Para tener un radar de dónde está tu dinero. Ahora bien, dentro de mi propio portafolio de inversión, también me gusta incluir la parte de efectivo. Recuerden que para mí es importante que tengamos disponible efectivo. ¿Para qué? Para aprovechar las oportunidades cuando el mercado hace se retrae, cuando el mercado hace una corrección. Y ahí tenemos que aprovechar para comprar barato. Pero también el efectivo sirve para contrarrestar cuando los mercados tienen esas correcciones que son muy grandes. Entonces hay que tener ahí cash disponible para estar contrarrestando esa parte. Entonces lo incluí en mi portafolio. Tengo también invertido, si consideramos esta parte con emprendimientos, entonces tendría un 3% invertido en el mercado de valores de Estados Unidos. Tengo un 0.29% invertido en stocks internacionales, ETFs, recuerden. También incluí una franja que también se ve bastante grande, que es el 8%, en la cual está la propiedad raíz en la que yo he invertido directamente. Si tú tienes en este momento un terreno y has dado un dinero por él, no lo has pagado, pero has dado un dinero, esa parte de ese dinero es una inversión. Es una inversión que si tú se la puedes traspasar a alguien y recuperas ese dinero con una ganancia, ya invertiste. Si tienes un apartamento, una casa que no te la has pagado el banco completamente, pero ya has dado un dinero que se ha ido a capital, no a interés, que se ha ido al capital de la deuda, y tú decides hacer venderlo, pues el banco te va a dar ese dinero que tú ya diste, el comprador te va a dar ese dinero que tú ya diste y va a seguir con la deuda. Entonces, eso es dinero que ya invertiste. Por lo tanto, hace parte de tu portafolio, el cual esperas una ganancia por plusvalía. Cuando las propiedades ganan en plusvalía, tú ganas en tus rendimientos.
Entonces, por ende, hay que incluirlo en tu portafolio. Vamos a decir que este es el portafolio más grande, global, ¿ok? Luego lo hacemos más resumido. Luego, pues viene la parte de bonos intermedios. Tengo una parte pequeña invertida en bonos intermedios, ETFs, en rates también, fibras o fondeos. Incluí fibras y fondeos porque también hay opciones de rates en otros países, en México, por ejemplo, que se llaman fibras. Aunque no lo recomiendo mucho ahorita con la inestabilidad política que hay en México, con el presidente actual. No me gusta mucho hablar de política, pero sí recomendar que uno inviertas en países donde no hay una seguridad, donde los gobiernos no están ofreciendo como esa tranquilidad a los inversionistas. Por ejemplo, México, que canceló el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el cual estaba respaldado por una fibra o rate en inglés, y todos los inversionistas extranjeros que pusieron dinero en esa fibra, pues sí les pagaron, pero no vieron rendimientos, lo cual es ilógico. Entonces dices, hombre, yo invierto en infraestructura en un país a través de un rate o una fibra y el gobierno de turno le da por cancelar el proyecto y a mí me devuelven mi dinero y de mis $2.000 millones que invertí no gané un solo peso, al contrario, perdí. Entonces no tiene lógica para muchos inversionistas hacer eso, por lo tanto evitan invertir en este tipo de países con esta inestabilidad política. Entonces, pues, pero lo menciono porque hay otros países donde invertir. Entonces, preferiblemente rates, 0.39%. Fondeo colectivo y préstamos. El fondeo colectivo y préstamos es una opción interesante de inversión y hay que incluirla. Obviamente, David Swensen no la incluyó porque no estaba, son cosas muy nuevas, fintech, en las cuales pues no estaban como perfiladas como una opción interesante de inversión todavía, pero ahorita sí. Entonces es bueno considerarlas dentro del pastel de inversión y estrategia. Los fondeos colectivos de préstamos son plataformas fintech en las cuales ofrecen préstamos a personas y personas que califican, que tengan un crédito aceptable y buscan inversionistas que quieran prestar ese dinero. Entonces, vamos a decir que necesitas 10 millones de pesos colombianos o 50.000 pesos mexicanos. Este fondo hace el perfil de análisis de riesgo de la persona, verifica su historial crediticio y le da una calificación y entonces ofrece esa opción de inversión a los que están inscritos en la plataforma para que pongan su dinero en ese préstamo. Entonces, recogen esos 10 millones de pesos, esos 50.000 pesos mexicanos, entre 10, 20, 30, 50, 100 personas, ¿no? Y cada quien pone una parte para que le den el préstamo a ese candidato. Entonces, es una opción interesante, ganan mejores intereses y digamos que el riesgo ahí es que el candidato o la persona a la que prestan no pague, ¿no? Ese es tu riesgo, porque la plataforma no te va a pagar, ellos solamente son un intermediario. Entonces, pues, como todo, hay riesgos, pero hay que incluirlo. Yo invertí en algún momento en fondos colectivos y gané algunos intereses al año. Retiré mi dinero porque consideré que lo podía hacer ganarle más en otras estrategias, pero fue una opción interesante de ver. Obviamente, criptomonedas, pues hay que tener claro que las criptomonedas ofrecen una opción interesante como instrumento de inversión, con mucho cuidado, pero sí lo ofrecen, entonces hay que incluirlo también. Entonces, como ven, este es un portafolio, en mi portafolio, pero luego ya lo vamos resumiendo un poco más, porque la parte, digamos, más variable, pues, es la que me interesa ver. Un emprendimiento realmente no tiene una variabilidad, porque yo ya invertí mi dinero y estoy recibiendo, digamos, un dinero mensual, más no estoy recibiendo un rendimiento todavía, a no ser de que tu dinero, pues, ya te ofrezca ganancias y todo, pero no es algo mensual, no es algo que ahorita puedas considerar como que abarque todo tu portafolio. Entonces yo decidí irlo resumiendo. Entonces ahora distribución de portafolio tipo David Swensen, ajustado a mi propia estrategia, le quité la parte de emprendimientos, pero seguí incluyendo la parte de propiedad raíz. Entonces ya se ve diferente. Ya en este caso, como pueden apreciar en el anterior, el 8% estaba en stocks de Estados Unidos, ahora sin emprendimientos representa el 54% y el 18% en efectivo. Ya se ve muy diferente con respecto a este. ¿Okay? Entonces, el 54% en este portafolio donde estoy incluyendo sí mis inversiones en propiedad raíz,
perdón, me equivoqué, el 19% está en el renta variable de Estados Unidos y el 50%, el 54% sería la propiedad raíz, ¿ok? El 18% sería efectivo. Sigue siendo interesante, pero ya llegó al punto donde ya quité la parte de emprendimientos y propiedad raíz. ¿Por qué? Porque yo no voy a vender mi propiedad raíz ahora. No la tengo para venderla todavía, porque todavía tengo algunos que no se han pagado, entonces pues no me interesa venderlos para ganar un poquito dentro de una deuda, ¿no? Entonces, dicho esto, decidí retirarlos y tampoco tengo interés en vender mi emprendimiento. Entonces, pues los retiro y ahora sí tengo un radar un poco más razonable, en el cual el 42% de este portafolio lo tengo invertido en acciones de renta variable de Estados Unidos, 38% lo tengo en efectivo, lo cual pueden considerar ustedes es bastante alto, pero me gusta tener una reserva de efectivo para aprovechar oportunidades o contrarrestar las correcciones. Y luego se distribuye en 4% en stocks internacionales a través de ETFs, un 3% en mercados emergentes, un 5% en REITs o fondeos colectivos, un 4% en bonos, un 1% en fondeo colectivo de préstamos y un 3% en criptomonedas. Entonces, lo adapté, el portafolio de Swensen, a mi propia estrategia de inversión, incluyendo las partes más importantes del portafolio de David. Cuando digo acá, por ejemplo, bonos, ese 4% de bonos, ahí están incluidos bonos de empresas, tips, bonos respaldados por el mercado, por el Departamento del Tesoro. Entonces no lo dividí, lo agrupé en un solo punto, ¿no? Y de esta manera, pues tengo claro cómo invertir. Ahora sí, te puedo hacer la pregunta nuevamente. Si te doy $10,000, ¿sabrías en qué invertirlo? Ahora sí, ya se puede. Ya puedes saber y tener una idea, un criterio básico de cómo hacerlo, en dónde invertir, en qué partes invertir. Te puedes ajustar a lo que es el portafolio de David Swensen y estrictamente hacerlo así, o cambiar un poco tu estrategia y buscar la manera de hacerlo tú mismo, pero respaldándote, por ejemplo, con los ETFs que hacen una gestión activa. Entonces, pues, aquí les muestro mi propio comparativo con el S&P 500 de mi portafolio. Cómo se ha comportado en un año, el último año, en el 2020, cómo se comportó. Línea naranja es el S&P 500, la línea azul es mi propio portafolio. Como pueden ver ustedes, pues tuve un rendimiento del 85% en un año, mientras que el S&P 500 tuvo un rendimiento del 16%. Entonces, esto significa que estuve muy por encima del S&P 500, que el rendimiento de mi portafolio es bastante grande, pero porque yo asumo bastantes riesgos también. Entonces, tengo una estrategia de inversión bastante arriesgada, en la cual me gusta poner cierta volatilidad en mis inversiones, pero siempre respaldado por esta parte, ¿no? El efectivo y toda esta otra parte. Toda esta parte está soportando esta parte que es la más arriesgada, ¿no? Es desde acá, los mercados emergentes hasta acá, que sería casi que la mitad del pastel, ¿no? Esta parte es la que va a soportar esa otra volatilidad que pudieran representar los mercados de renta variable. Sin embargo, me ha ido muy bien con esta estrategia, como pueden ver ustedes en el gráfico. Muy bien, hasta aquí llega esta presentación. Espero que haya sido de su interés, de su agrado. Siempre disponible en Telegram y WhatsApp para quienes están incluidos en el grupo. Cualquier pregunta que tengan, duda, comentario, no duden en mencionarla o enviarla. Y este video va a estar disponible en YouTube para que se suscriban al canal y pues le den una manito para que ayude al algoritmo de YouTube a mejorar las vistas y podamos crecer un poco más. Muchas gracias a todos por asistir a esta sesión y estamos entonces disponibles en todos nuestros canales. Saludos.